Hoy por hoy existen metales de níquel cromo, cobalto cromo, impresos y también fresados, ¿no? Si es níquel cromo, son níquel cromo sin berilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener berilio, si ustedes desgastan o algo, puede producirles cáncer a la larga o les puede dar psicosis, ¿no? ¿Cómo deben recibir la forma de la estructura? Como si estuviera lista para aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo saber si el volumen que te he dejado del tallado es el justo para el trabajo. Y eso también hay que tener en cuenta de que si ustedes mandan a hacer una metal cerámica, tienen que preguntar qué tipo de cerámica están usando, porque la cerámica en un espesor determinado me va a dar el color. Si yo, por ejemplo, trabajo Classic, yo sé que Classic en 1.7, incluido el metal, tengo el color final como es la guía de. Si utilizo Style, el mínimo es 1.5 con todo y metal. Pero si utilizo, por ejemplo, Ceranco tiene que tener 2 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué espesor me queda para la estratificación? Si yo cada vez lo hago más finito porque no quiero retallar de repente o algo, estoy haciendo que se vaya a visualizar o el metal porque está muy delgado también el opaquer, o el opaquer por lo menos. El opaquer normalmente es más intenso que la cerámica, ¿no? La secuencia viene así. La primera aplicación es un acondicionante. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es sellar esta superficie de metal para que no vaya a salir ninguna contaminación por el sistema de colado y tampoco se quede atrapado a la hora de harinar cualquier elemento extraño. Si es que exista, esto me lo sella, me lo pone impermeable. Y se va a unir perfectamente a mi primera aplicación, que vendría a ser los diferentes opaquers. Podría ser uno blanco, podría ser uno del mismo color. Entonces es una capa adicional. En el caso de la forma, retornando a la forma, si yo tengo un bisel hacia la parte proximal o hacia la parte palatina, prefiero dejarle un pequeño collarito, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que a veces está adaptado y el doctor no le sale la estructura de la prueba. Entonces, en vez de estar utilizando el extractor y que tenga cerámica y lo despostille, lo puede hacer en la zona donde tengo una parte de metal. No quiere decir que sea toda la cinta completa, pero una zona donde me permita justamente poder traccionar sin que malogre la cerámica. ¿Por qué? Si yo malogro la cerámica y tengo que repararla, el opaquer tiene un punto de fusión de 980 y la cerámica de blindaje 920. Si yo tengo ya cerámica como forma del diente, el problema va a ser justamente que esa cocción la va a redondear, se va a deformar. Entonces, la mayoría de técnicos no lo lleva a la temperatura alta, pero al no llevar a la temperatura alta, el opaquer no está 100% cocinado. Entonces, es uno versus el otro lo que tenemos que tener en claro. Por eso es mejor que en la prueba nosotros analicemos. Si tiene algo que mantiene retención, mejor un collar. ¿Sí? De ahí aplicamos el segundo packer, que me va a cubrir por completo la parte metálica, y de ahí comenzamos a colocar algunas dentinas y efectos. Hoy por hoy, Classic es una de las cerámicas más antiguas que existe. Hace tiempo no nos preocupábamos de efectos, mamelones, casi la mayoría era dentina incisal. Eso estoy hablando hace 40 años de Classic, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy salió Evocolor, que es un material para maquillaje, con la prestación de que yo puedo mezclarlo con cerámicas de la cerámica que esté trabajando, ¿no? Y me rijo versus su mismo punto de fusión. Entonces, es posible poder en una prueba aumentar, disminuir color, crear efectos, caracterizaciones muy semejantes a los que tiene, por ejemplo, los sistemas libres de metal, ¿no? Los sistemas libres de metal tienen efectos de translucidez, incisales, efectos medianamente opacos, y me va a permitir justamente en una cerámica que no pensaba podía tener estas prestaciones como una actual de libre de metal, hacer que se vea cada vez más natural, sin ningún problema. Sí.
¿no? Entonces, sí es importante la comunicación. Si tú no sabes con qué cerámica trabaja tu técnico, si tú no sabes con qué colorímetro trabaja tu técnico, no puedes esperar un resultado. ¿Sí? Claro. Es importante todo eso. Entonces, después de la metal cerámica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una recreación de efectos solamente realizados con Ivocolor y la cerámica que iría en esa zona. Entonces, tenemos naturalidad, tenemos superficie, todo, ¿no? Que me va a permitir cada vez mimetizarme con su entorno, ¿no? Entonces, ¿es importante? Sí. Pasamos al circonio, por ejemplo, ¿no? La mayoría quiere reemplazar coronas de metal cerámica por circonio. Existen circonios de muchas clases. Existen circonios baratos, existen circonios caros, pero las propiedades físicas, ahora, si es un circonio de generación 1, generación 2, generación 3, generación 4, todas cumplen propiedades físicas específicas, pero no quiere decir que las propiedades de compresión, tracción, si es resiliencia, ¿no? Eso normalmente no es igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer un caso donde ahora involucra hacer un sustrato, por ejemplo, oscuro, y quiero un color final claro, voy a escoger un circonio con un multilayer, con una parte interna opaca y la parte externa muy translúcida, para cubrir ese sustrato oscuro manteniendo el color, ¿no? Entonces, si yo hablo eso mismo en disilicato, voy a utilizar una estructura que está en un espesor, por ejemplo, 0,6, una HO, una MO, para cubrir una estructura y el resto estratifico. O una LT y lo hago técnica tipo cutback, tercio medio, tercio incisal, justamente para que mantener la naturalidad del borde. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber hasta qué punto tú puedes ir con el material que te está indicando el fabricante. Carillas, incrustaciones inlay, onlay, bonlays, puentes de 3 unidades hasta segunda premolar como pieza pilar final en el caso de disilicato, abandment solution, por ejemplo, una abandment solution podría ser así, con la forma de una anatomía del diente y encima generar la corona. Podría, ¿sí? Vieron el caso donde tenía un central que era un color marrón. Con este concepto de hacer un telescópico, un abutment solution, fue hacer un telescópico. Mantenemos la misma forma e inyectamos las carillas, fueran las 2 o las 6, en el mismo color de estructura que estamos trabajando. Justamente para tener un resultado 100% homogéneo y no tener dudas, ¿no? Incrustaciones. Esto es para que lo pasen, no sale por si acaso. No, son estructuras muy delgadas. Por ejemplo, aquí, esta es la misma estructura. Está súper delgadito. Debe estar en 0,2, 0,3 de... ¿Sí? Entonces, son muy delgadas. Hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan cuando les decía en el parte de modelos que si el técnico no hace un doble vaciado, ustedes van a tener la dificultad de afrontar, marcar y desgastar? Es justamente porque está delgadito. Miren, estas la van pasando para allá y van viendo, es súper delgadito. Si la tratan un poquito de mayor fuerza, se puede romper y tenemos que empezar nuevamente de cero. Está muy bonito. Retornemos otra vez al circonio, por ejemplo, aquí. La tendencia de hoy por hoy es recrear circonios cada vez más naturales para un pequeño maquillaje selectivo y simplemente monolítico. ¿Sí? Hoy por hoy el monolítico funciona muy bien, ¿no? Para poder hacer trabajos rápidos también y solamente enfocarme donde necesito estética. Por ejemplo, esas 4 anteriores, si fuera como parte de una estructura grande, ¿no? Tendría que ser aplicado en circonio. Doctor, ¿y usted a la simple vista puede reconocer cuándo es circonio y cuándo es disilicato? ¿Hay alguna forma? Sí, mira, acá hay.
Un disilicato y un circonio. Primero míralos y yo te digo después cómo lo reconoces. No ve igualito. A ver. Eso es un curso que nosotros hacemos porque la calidad de los circonios actuales son tan semejantes al disilicato que tú no sabes cuál es cuál. No, sí, ahí lo pasan a todos. Sí, ahí está. Ponlo, Sí, se ponlo. cayó. Ya lo sacaste el otro. ¿Y ahora cuál es cuál? Igual es, no te preocupes, yo lo veo. El doctor lo diferencia. ¿Cómo? Ya hagan sus apuestas. ¿Cuál es cuál? El circonio lo ves por la parte interna. El circonio tiene otro tipo de acabado, ¿no? Si tú ves la parte interna, tiene un brillo sedoso, ¿sí? Mientras que el disilicato más parece un pequeño vidrio. Brillo sedoso. A ver. Tipo mate. Sí, es un brillo bajo, más tipo Sí, mate. como mate. Es circonio. A ver, circonio. Sí. Entonces, con eso nosotros podemos hacer muchos trabajos combinados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un implante y está comprometido la parte estética, de repente canino o lateral, pero como ahí el que está al mostramos. revés. O sea, Entonces, yo quiero ver puedo hacer cómo un circonio y un diferenciarlo. disilicato y puedo maquillar. Ahí está, y tómale, pasa, tómale. Se ven todos igual. Disilicato. Entonces, aunque lo ofrecemos, no, la porcelana, el circonio no. Yo tampoco me entendí. O sea, aunque pase una fresa en el circonio, no le va a dejar Se rastro. puede poner negro, ¿ya? O puede salir chispas dependiendo de la revolución. Si sale chispas, es circonio. Circonio. Sí. Pero el circonio, por las fresas que le pases de carburo, no sale brillo. No. Sale brillo cuando hay cerámica. Cuando es cerámica. Interesante. Eso es de la impresora 3D. La CAD-CAM. Sí. Ahora todo el mundo quiere digital, nosotros también estamos viendo justamente eso. Bonito. Cuidado de la carita. Ese sí llega al suelo y se puede caer. ¿Y acá falta un troquel? Chévere. ¿Un troquelito se quedó por ahí? Está pasando, creo. No, el del premolar. Un troquel. No, un Chicos, troquelito. un troquel. Hay que buscar un troquel. No, de repente se quedó por acá. No, Lo no. buscamos. Ya. Sale del fresado en estado verde. Estado verde es como una tiza, ¿sí? Yo puedo desgastarlo y se va a quedar como yo quiero. Pero es importante, si no se maneja bien el software de diseño para hacer textura, superficie, aquí yo puedo alisarlo y también darle textura. Obviamente que tenemos que tener una curva para más o menos aprenderlo porque esto es muy frágil. Y se podría romper muy fácilmente. Entonces, hay que hacer desgastes, ¿no? Por ejemplo, yo este circonio para este estado verde yo lo desgasto con caucho y utilizo unas fresas muy finitas para acabarlo. Por ejemplo, mira, ahí tengo fresas de alta, las que ustedes también usan, pero por ejemplo para dar o acentuar la cara oclusal esta forma. Claro, es como una tronco cónica, pero es... No, es como una perita invertida. como... Sí. Por ejemplo, una fresa periforme. espiralada para crear los periquematíes, el esmalte. Los periquematíes.
esta que tiene más... La flama, no, sí, es pimpollo. como una flama. Para la parte palatina, la parte cóncava, ¿no? Hacerle los detalles. Entonces, en cuando tenemos verde. todo eso, recién en este momento, bien limpio, sin ningún resto de nada, va al horno de sinterización. En el horno de sinterización, dependiendo del tipo de circonio, ¿no? Yo tengo que poner un tiempo para que suba la temperatura por ciclaje, se mantenga y de ahí baje por ciclaje, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los circonios multilayer, sí, eso es muy preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo haces con las mismas prestaciones, el problema va a ser que tu circonio no va a salir con el color deseado, no se va a ver translúcido y todo, ¿no? Todas las Entonces hay que propiedades. tener cuidado, sí, para poder trabajar. Por ejemplo, este circonio, justamente hablábamos de cuentas con el grupo pasado. A veces tú compras un disco chino y tú lo ves que se ve raro, ¿no? Se ve gris, se ve perlado, ¿no? Entonces, y dices, no, pero es que el otro me cuesta muy caro. El otro, por ejemplo, el disco chino vale $350 y el disco, el de Sagemax de Ivoclar vale $600. ¿No? Entonces, ¿cuánto te cuesta? Salen de cada disco, que son iguales, 25 piezas. Entonces, en el de este cliente entraban 25 y por pieza salía 14. Y el mío por 25 salían 6. Pero me dice, la diferencia es mucha, pero del costo de comprar el disco, no del servicio. ¿Por qué? Porque el circonio que yo le estoy mostrando es un circonio Sagemax que tiene multilayer, que tiene el color de la dentina casi lista y me va a permitir justamente hacer más indicaciones, ¿no? Que es justamente lo que necesito, ¿no? Multilayer, entonces. Cuando sale el circonio sale del sinterizado. ¿Cómo salió? Wow. El circonio sale opaco, ¿sí? Circonio salidito del horno. A ver. Luego del sintetizador. No, luego del horno. Claro, del... Foto. No, Acá hay otra. yo quiero ver la luz. Cómo refleja la luz. Y si es mate. Toma. Doctor, es que yo quiero reconocer cuál es circonio, cuál es silicato. Pero la parte interna. Sí, o sea... ¿Se parece, sí o no? Sí, el doctor me dice tómale foto, pero yo digo, yo lo quiero, ya lo quiero ver. ¿Se diferencian? Sí. Ya veo, doctor. La parte interna, por otra ejemplo, cosa. acá estos dos es un circonio y un disilicato. Ya. Y la parte interna sí son diferentes. Doctor, a ver usted cuál. No, yo no sé. La diferencia es que uno es mate y uno es más brilloso. ¿La diferencia cuál es? ¿El brillo o qué? La translucidez del disilicato es mayor que la parte interna y también lo liso que es el circonio. El circonio es más liso. Sí. Quería consultarle si nos recomienda algo para practicar el A ver, una foto. Ustedes están encerando con mechero.